sacó rápidamente su calculadora, su agenda y empezó, sacó 200 denarios, apenas le dan para que cada uno de estos 15,000 pruebe un taco. Eran 5,000 hombres, más sus esposas quizás y sus hijos, quizás 15,000 personas. O sea, 200 denarios. ¿Cuánto es el salario mínimo de un trabajador en aquel entonces? Era un denario diario. O sea que estaban hablando 200 salarios, creo que no era el mínimo, porque los judíos no son tan mínimos, pero eran 200 salarios para darle de comer a estas personas. No, Señor, cuanto menos les alcanzará un taco. Y el planificador de las campañas dijo, nuestras posibilidades son nulas, ni le busquemos. Ahora, por supuesto, ¿es bueno planificar las cosas? Claro que sí. Pero ellos estaban enfocados única y exclusivamente en la planificación, en la deducción de las circunstancias de la vida, pero estaban dejando de vista a aquel que hacía las señales. ¿No es cierto? Ahora, Andrés es un poquitito menos planificado y es un poquitito más proactivo, ¿no? Cuando el Señor dijo, ustedes de comer, híjole, y Andrés se levanta y empieza, ¿trajiste lonche? No. ¿Trajiste lonche? No. ¿Trajiste lonche? Y se cansó de buscar lonche, hasta que por allá uno que había ido, porque quizás amaba a Jesús, los otros iban, ¿por qué? Porque les daba de comer. Pero había un muchacho, un adolescente, quizás entre los 15 años, que había ido, y él quizás había ido a ese lugar porque amaba al Señor, y él había llevado su lonchecito, sus 5 panes y sus 2 pececillos. ¿Tienes lonche? Hasta que ahí en el fondo el chamaquito decía, Señor, yo traje mi lonche. A ver, pásame tu lonche. Y yo, ¿por qué te voy a dar mi lonche? Y le da los 5 panes, los 2 pececillos. Va corriendo Andrés, llega el Señor y dice, ¿sabes qué, Señor? No puedo darle de comer a 15,000, apenas tengo un lonche. ¿Sabe? Los discípulos estaban en el proceso de graduarse. Este milagro, ¿verdad? De alguna forma tenía que ver con sus corazones. El Señor los estaba preparando para dejarse de mirarse a sí mismos y mirar a qué, al Señor. La obra de Dios, particularmente en esta iglesia, no lo hacen los líderes, no lo hacen los ancianos. Únicamente nos metemos en donde Dios quiere trabajar y queremos dejar al Señor obrar, porque no nosotros. Y el Señor obra de una manera portentosa, y aquello poco, que eran 5 panes y 2 peces, el Señor lo multiplicó de tal manera que después de haberlos recostado en el pasto, en grupos de 50 y de 100, después de haber repartido mientras el Señor oraba, los alimentos se multiplicaban, y ahí iban los discípulos con cestas, llevando y trayendo, y llevando y trayendo, alimentando a 15,000 personas. Y dice la Escritura que Felipe pensaba que con 200 denarios apenas se le puede dar a cada uno ¿qué dice? Un poco. Literalmente dice la Escritura, un poco. Vayan conmigo, versículo 7 al final. 7. Para que cada uno de ellos tomase un poco, un pedazo. Pero el Señor, ¿cómo obra? Dice la Escritura más adelante que las personas comieron hasta que se saciaron. Y no solamente se saciaron, sino que sobraron pedazos. Ya me los imagino ¿por qué sobraron pedazos? ¿Por qué no comer lo suficiente para comer? Ellos le empezaron a dar duro al lonche. No, ya no me gusta. Y otro. Y sobraron muchos, que dice la Biblia, pedazos. Particularmente dice que al juntar los pedazos que sobraron,
Se juntaron 12 canastas. Dios no obra dando poco. Dios satisface nuestra vida. ¿De qué manera? Totalmente. Y totalmente digo, no solamente en cuestiones eternas. El Señor nos da vida eterna. El Señor nos da la plenitud del gozo de estar en su presencia por toda la eternidad. Pero aquí en esta tierra también Él suple nuestras vidas y nos hace vivir completamente plenos nuestro andar en el Señor. ¿O no es cierto? Sí, hermano, claro, andamos con tanto gozo en la vida. ¿Verdad que el Señor nos satisface plenamente? Y este milagro, si se dan cuenta, empezó con los discípulos, pero ¿con quiénes terminó? Ya no se mencionaron más a los discípulos. ¿Será que Felipe y Andrés entendieron la lección? Yo creo que sí. Fíjense cómo termina este pasaje de la introducción del Señor, hablando de Él como el pan del cielo y el pan de vida. Dice el verso número 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir, vamos desde el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Dan cuenta? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora, ¿por qué cree usted que lo querían hacer rey? Ellos recordaron un pasaje de Deuteronomio, que el Señor iba a levantar un profeta como Él. Y cuando vieron a Jesús haciendo las señales, ellos dijeron: este es de quien habló Moisés. Vamos a hacerle inmediatamente rey. ¿Qué perseguían ellos? Comida. Perseguían ellos la tranquilidad de saber que todas sus necesidades materiales iban a ser suplidas. ¿Ese era el enfoque de Jesús? ¿Quién le daría el reino a Jesús? Dios el Padre. Salmo capítulo 2 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién le daría el reino al Señor? Su Padre. ¿Cuál era el paso que él tenía que seguir, que tenía que atravesar para posteriormente llegar como pronto llegará su reinado? Necesitaba llegar a la cruz. Sonaba atractivo, ¿no? Vamos a hacerle rey sin pasar por la cruz. Pero el Señor, entendiendo eso, dice la Escritura que se retira a un lugar y se va a orar solo. Nada puedo hacer por mí mismo, dice el Señor. Y él iba a enfrentar en la sinagoga posteriormente una escena muy interesante. Y él sabía que tenía que pasar por la cruz de Calvario. Así que se retira solo. Ahora, este es el milagro introductorio del Señor, ¿de acuerdo? Ahora, en el versículo número 16, vemos cómo los discípulos siguen desarrollándose. Poco a poco, el Señor les va a dar una clase magistral de dependencia y de conocimiento de quién es Él. Y ahí se van los discípulos, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, es decir, como 2.500, 3.000 metros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Dice que sus discípulos descendieron al mar. En los otros evangelios dice que el Señor Jesús, después de que terminó la escena del milagro, les dice a sus discípulos: suban a la barca, vayan al otro lado de la orilla, yo me quedo a despedir ¿a quiénes? A toda la multitud, ¿de acuerdo? Entonces los discípulos se van, el Señor despide a la multitud y después sube al monte a orar otra vez. Sube al monte a orar otra vez. Y la barca empieza a ir, avanzaron 2 kilómetros y medio, 3 kilómetros aproximadamente. De repente se levanta una gran tempestad, como los discípulos en otras ocasiones empezaron a tener temor, ¿no? En Marcos capítulo 4, el Señor estaba durmiendo en la parte baja del barco
mientras el barco se estaba hundiendo, y se acercan los discípulos y dicen: ¿no tienes pena que te das cuenta? ¿No te da cuidado que perecemos? Le dice. Y el Señor se levanta, reprende al viento, reprende al mar, y se hace una gran bonanza de Israel. Y los discípulos ahí estaban ante esta misma escena. Se levanta la tormenta, no estaba Jesús otra vez en la barca, y de repente en ese momento ven caminar a alguien sobre el mar. Y ellos, todavía permeados con la filosofía pagana de aquel entonces, uno de ellos hasta se atrevió a decir: ¡un fantasma! Y el Señor se acerca y les dice: no temas, yo soy. Yo soy. Es muy hermoso esto, hermanos. Es la primera vez en el Evangelio que aparece el término yo soy. Y después aparece varias veces conectado con cosas de la vida, de la satisfacción del alma. Él dijo en este pasaje: yo soy el pan de vida. Más adelante dijo: yo soy la luz del mundo. Y después dijo: yo soy la puerta. Y después dijo: yo soy el buen pastor. Y en el 15 dijo: yo soy la vid verdadera. Y en el 11 dijo: yo soy la resurrección y la vida. Pero aquí empieza el Señor diciendo: no temas, yo soy. Es probable que los discípulos entendieron que se refería a lo que el libro de Éxodo mencionaba. ¿Cuál es tu nombre? Si los judíos me preguntaran: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Yo soy, es mi nombre. Ahora es interesante que dice la Escritura que, acompáñenme en el versículo número 20-21, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en el barca. ¿Sabes? Interesante esa palabra, con gusto le recibieron en la barca. Si me acompañan rápidamente, porque la verdad es que estos temas se pueden alargar un poco más, pero vamos a Mateo capítulo 14, si me acompañan, y vamos a ver qué significa cuál es la idea de este pasaje. Con gusto le recibieron en el barca. Porque este milagro, esta señal, es la escena cuando Pedro le dice al Señor Jesús: si tú eres, manda que yo vaya contigo, que yo vaya hacia ti. ¿Y qué le dice el Señor? Ven. Y Pedro se baja del barco, empieza a caminar, y de repente ve las olas.